Me dejó por el organizador de bodas y terminaron hundidos juntos. Empecé a salir con Amelia Clarke hace 4 años y llevábamos 14 meses comprometidos. O eso creía. 8 meses atrás habíamos contratado a una empresa lujosa de planificación de bodas en Londres. El paquete de coordinación total nos costó 12,000 pesos. El organizador asignado fue Thomas Whitmore, un tipo de voz suave, siempre impecable, traje entallado, corbatas discretas. Esa seguridad de quien conoce a todos los proveedores y promete convertir en realidad cualquier visión. Desde el primer encuentro noté cómo a Amelia le brillaban los ojos cuando él hablaba. En retrospectiva, las señales estaban ahí, solo que entonces no quise leerlas. Había sesiones de visión privadas a las que a mí no me invitaban, mensajes nocturnos por supuestas emergencias con centros de mesa, llamadas a deshoras que, según ella, eran indispensables porque el calendario de los floristas no perdona. Yo confiaba. ¿Por qué no iba a hacerlo? Estábamos planeando nuestra boda. El lunes pasado, Amelia me pidió que nos viéramos en nuestra cafetería de siempre. Llegó inquieta, jugueteando con el anillo de compromiso, y en un descuido se le resbaló de los dedos y tintineó contra el platillo. Alcé la taza a medias, y ahí se quedó, suspendida entre la mesa y mi boca cuando ella habló. Voy a cancelar la boda, dijo, sin rodeos. Sentí el golpe en el estómago antes de entender las palabras. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunté. Estoy enamorada de Thomas. Así, directo. 4 años comprimidos en una línea. Sin preámbulos, sin una conversación previa sobre problemas de fondo, sin un intento de terapia. ¿Desde cuándo?, atiné a decir. 2 meses, respondió. No lo buscamos, pasó. 2 meses. Mientras yo probaba pasteles, coordinaba regalos para los padrinos y pedía presupuestos de transporte, ella se enamoraba del tipo a quien le pagábamos para organizar nuestra boda. Le pregunté si ya habían estado juntos. Dijo que sí. No mintió en eso. Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo como todo se acomodaba en una realidad que no había querido ver. Lo único que salió de mi boca fue, lo entiendo. Ella parpadeó, como si mi respuesta le desconcertara. ¿Lo entiendes?, repitió. Sí. Pasa. Yo me encargo de cancelar todo. Se relajó, casi como si le hubieran quitado un peso de encima. Gracias a Dios, dijo. Temía que hicieras un escándalo. ¿Podemos seguir siendo amigos? Asentí por inercia. Claro, Amelia. Lo que necesites. Después vino la conversación práctica, incómoda, sobre dividir cosas del piso, quién se quedaba con qué, como si el inventario pudiera amortiguar el vacío que dejaba su confesión. Se fue al poco rato, y yo me quedé mirando la taza ya fría, preguntándome en qué momento había dejado de ser su futuro esposo para convertirme en una formalidad por resolver. Saqué el teléfono. Primera llamada, Daniel Hughes, mi amigo abogado. Estate atento, le dije. Puede haber problemas con el contrato. Segunda llamada, la empresa de Thomas. Buenos días, habla Oliver Bennett. Necesito hablar con el señor Harrington, el propietario. Es urgente, se trata de Thomas Whitmore. Me pasaron con él al cabo de unos minutos. Le conté lo sucedido, con calma y sin adornos. Resultó que la empresa tiene una política férrea contra la confraternización con clientes, aparece en el contrato, en el manual del empleado, en todas partes. Ya habían tenido incidentes y estaban curados de espanto. Señor Bennett, ¿qué me está diciendo exactamente?, preguntó Harrington. Thomas lleva 2 meses teniendo una relación con mi prometida. Ella canceló nuestra boda para estar con él. Tengo mensajes y correos, y si hace falta puedo facilitarle su confesión. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Lo siento muchísimo, dijo al fin. Esto es inaceptable. Vamos a investigar de inmediato. No llamo a pedir un reembolso, aclaré. Solo creo que debería saber qué tipo de conducta está representando a su empresa. Colgamos. Era lunes por la tarde. El martes a primera hora me devolvió la llamada. Señor Bennett, le informo que hemos despedido a Thomas con efecto inmediato. Además, hemos confirmado que estaba usando recursos de la empresa para reuniones personales con su prometida. Le reembolsaremos el pago total y, para evitar acciones legales, le ofrecemos un acuerdo adicional. ¿Le parecerían aceptables 18,000 pesos? Me quedé callado un instante. 18,000, repetí. Sí, los 12,000 íntegros más 6,000 como compensación. Firmaríamos un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier asunto relativo a la empresa. Acepté. Entendía la lógica, control de daños. Lo que ese acuerdo no cubría era lo que Amelia me había contado ni mi propia experiencia con mi ex prometida. Esa misma noche empecé a cancelar los preparativos.
Llamé al salón y fui honesto, expliqué que la novia me había dejado por otra persona. Me devolvieron la mitad del depósito. El servicio de catering se quedó con el suyo, pero eran 2,000 pesos y no valía la pena pelear. El fotógrafo, un amigo de la universidad, me devolvió todo sin preguntas. Entre llamada y llamada sentí una mezcla rara de alivio y náusea, cada cancelación era un corte limpio que dolía, pero cerraba. Había menús con nuestros nombres impresos, playlists personalizadas, hojas de ruta con horarios al minuto. Todo eso ahora se convertía en correos de disculpa y números tachados. Hice algo pequeño lo admito, mezquino. Publiqué en redes que la boda se había cancelado, que Amelia se había enamorado de otra persona, que estas cosas pasan, y pregunté si alguien necesitaba un DJ el 15 de diciembre, ya lo tenía pagado. No mencioné a Thomas. No hacía falta. Las amigas de Amelia sabían perfectamente quién era el organizador. Cerré el portátil y me quedé un rato sentado en el sofá del piso, mirando los recuerdos de 4 años que de pronto parecían atrezo. El miércoles por la mañana empezaron las consecuencias. Harrington cumplió su palabra y me mandó el acuerdo con el reembolso. Daniel lo revisó y dio el visto bueno, estaba centrado en proteger la reputación de la empresa, no en silenciarme sobre mi vida privada. Firmé. Pensé que, con eso, todo se estabilizaría. No fue así. A media tarde sonó mi teléfono, Amelia, llorando. ¿Qué hiciste?, empezó. Despidieron a Thomas. No hice nada que no debiera, respondí. Informé a su jefe de que se acostaba con una clienta. Eres un vengativo. Dijiste que lo entendías. Lo entiendo, dije, sin subir la voz. Entiendo que violó la ética profesional y su contrato. Las consecuencias son suyas. Colgó entre sollozos. Me quedé mirando la pantalla negra, con ese vacío que dejan las llamadas que no resuelven nada. Me repetí que había actuado con calma. Que decirlo entiendo en la cafetería no significaba perdonar ni cubrir faltas ajenas. Que no era mi trabajo brindar la vida de un adulto que decidió saltarse una norma que sabía escrita en mayúsculas. Respiré hondo. Abrí de nuevo la libreta de pendientes, faltaba cancelar el coche de los novios, notificar al maestro de ceremonias, hablar con el hotel de los invitados que habían reservado con nuestro código. Faltaba, sobre todo, aprender a caminar por el piso sin ver a Amelia en cada silla, en cada taza, en cada jersey olvidado en el respaldo. Antes de dormir, repasé mentalmente la secuencia como si fuera un guión: 4 años, compromiso, la entrada de Thomas, los mensajes nocturnos, la confesión en la cafetería, mis llamadas, el despido, el reembolso. Las cancelaciones, la publicación sobria en redes. Todo había pasado en menos de 3 días y, sin embargo, parecía un invierno entero. Me acosté tarde, con la sensación de que lo peor podría haber pasado ya y, a la vez, con ese presentimiento desagradable que uno aprende a no ignorar. Cuando una pieza cae, no siempre es la última. El jueves, apenas amanecía cuando el timbre sonó de forma insistente. Eran las 7 en punto. Miré por la mirilla y allí estaba Amelia, acompañada de su hermana Charlotte. Entraron sin esperar invitación. Charlotte empezó a hablar con tono acusatorio, sin siquiera saludar. Tienes que llamar a la empresa y aclarar esto. Diles que te equivocaste. Has destruido la carrera de Thomas por celos. Me apoyé en la pared del pasillo, con los brazos cruzados. Buenos días también para ti, Charlotte. No. Yo no lo despedí. Yo informé de una infracción. Su jefe tomó la decisión. Amelia intentó intervenir. Oliver, por favor. Está pensando en demandarte por difamación. No pude evitar reírme. ¿Difamación, por decir la verdad? Suerte con eso. Tengo tu confesión en la cafetería, los mensajes, los correos. Todo. Amelia abrió mucho los ojos. ¿Me grabaste? En este país basta con el consentimiento de una parte. Y yo lo di. Es totalmente legal. Charlotte cambió de estrategia. ¿Y qué pasa con los depósitos, con todo el dinero de la boda? ¿Vas a quedarte con todo lo que recuperes? Sí, respondí. Porque lo pagué yo. No pienso costear la boda de Amelia con otro hombre. El silencio se volvió espeso. Charlotte apretó los labios y Amelia agachó la mirada. Luego se marcharon, no sin antes soltar un par de frases cargadas de reproches, pero ya no me desgarraban como antes. Cerré la puerta y sentí que era la primera vez en días que recuperaba algo de control. El viernes, a las 3 de la madrugada, llegó otra visita. Esta vez el timbre sonó varias veces, pausado. Miré la cámara del portero y me sorprendió el silencio del pasillo. Nadie. Me acosté de nuevo, intranquilo. Algo me decía que no terminaría ahí. Tenía razón.
El sábado, poco después de las 3, los golpes en la puerta me sacaron del sueño. 3 impactos secos contra la madera, luego 4 más. Abrí la aplicación de la cámara del timbre y vi a Amelia y Thomas. Él gritaba desde el otro lado: Oliver, abre la puerta. Necesitamos hablar de hombre a hombre. No tenemos nada que discutir, respondí por el altavoz. Vete o llamo a la policía. Thomas insistió, la voz ronca, casi desesperada. Lo has arruinado todo. Mi trabajo, mi reputación. Todo. Amelia se adelantó, llorando. Por favor, escúchanos. Thomas tiene una propuesta. Dudé. Contra mi buen juicio, abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. Thomas se veía irreconocible, desaliñado, sin afeitar, con la camisa arrugada y los ojos enrojecidos. Nada quedaba del organizador de bodas elegante que había contratado. 5 minutos, le advertí. Él sacó su móvil y me enseñó correos. Tengo mensajes donde hablabas de Amelia, cosas privadas, cosas íntimas de vuestra relación. Si llamas a Harrington y le dices que todo fue un malentendido, esto se queda aquí. Lo miré fijo. ¿Me estás chantajeando? Estoy intentando negociar, dijo, sudando. Esos correos eran confidenciales, enviados a nuestra organizadora sobre aspectos de la boda. ¿Me amenazas con romper esa confidencialidad para extorsionarme? Amelia lo tomó del brazo, nerviosa. Thomas, no lo hagas así. Él la empujó suavemente, con brusquedad. Cállate, Amelia, esto también es por tu culpa. Y allí estaba, frente a mí, el profesional reducido a un hombre desesperado, dispuesto a todo. Saqué mi móvil. Estoy grabando esta conversación. Acabas de intentar chantajearme con información confidencial, ¿quieres continuar? Su rostro se descompuso. No puedes grabar sin mi consentimiento. Yo doy mi consentimiento. Y estoy aquí, grabándome. Así que sí, puedo. Amelia sollozaba. Oliver, por favor, no llames a la policía. Thomas lo ha perdido todo. Entonces debería dejar de cometer delitos. Cerré la puerta en seco. Desde fuera, Thomas golpeó el marco con el puño, un impacto fuerte que quedó grabado en el video. Después se fueron, arrastrando la dignidad que aún les quedaba. Esa noche apenas dormí. Sentía una mezcla de furia y desolación. No solo había perdido a mi prometida, sino que me veía envuelto en una red de mentiras, amenazas y chantajes. Aún así, en el fondo de todo, había un matiz frío, cada movimiento que hacían solo los hundía más. Yo no necesitaba inventar nada, bastaba con dejar que se expusieran solos. El domingo por la tarde, recibí una llamada de Daniel, mi amigo abogado. Oliver, ¿has cabreado a un organizador de bodas? Contesté sin entender. Me acaba de llegar un correo anónimo, rarísimo, acusándote de ser una pareja abusiva que saboteó un amor verdadero. Y no soy el único, le ha escrito a tu jefe, a tus padres, a varios conocidos. Incluye pantallazos de conversaciones tuyas con Amelia, pero mal sacadas de contexto. Se me revolvió el estómago, aunque Daniel se reía. El imbécil los mandó desde su correo profesional, con la firma de la empresa aún activa. Y lo peor, dejó sus propias respuestas en la cadena, donde se nota que flirteaba con Amelia mientras fingía aconsejarla. Oliver, este tipo se ha pegado un tiro en el pie. Me quedé en silencio, procesando. ¿Qué hacemos? Nada por ahora. Voy a redactar una carta de cese y desistimiento. Con lo que tengo, lo voy a destruir legalmente. Te va a salir gratis, solo invítame una buena botella de whisky. Colgué y por primera vez en toda la semana me sentí protegido. Thomas había pasado de ser una figura pulida, un rival en la sombra, a un enemigo torpe que no sabía dejar de cavar. Pero lo cierto era que, por más justicia que se avecinara, yo seguía cargando con el peso de la traición de Amelia, que se había enamorado de él a mi costa y que ahora, incluso viendo en lo que se convertía, lo defendía. Esa noche lo entendí, el dolor de perderla era profundo, pero lo que más dolía era descubrir que me había convertido en alguien prescindible para la persona con la que iba a casarme. Y que ella, incluso con la verdad frente a sus ojos, había elegido hundirse junto a Thomas. El lunes por la mañana, Daniel ya tenía lista la carta de cese y desistimiento. Se la envió tanto a Thomas como a Amelia. Era un documento demoledor, relataba el intento de chantaje grabado en el timbre, la violación de la confidencialidad profesional al usar correos de clientes, los mensajes difamatorios enviados a familiares y colegas. Y advertía de posibles cargos penales y civiles si volvían a acercarse a mí o a mi entorno. Lo mejor de todo es que Daniel había compartido la carta con el propio Harrington, dueño de la empresa de eventos. Apenas una hora después, me llamó indignado.
Señor Bennet, acabo de leer lo que ha hecho el señor Whitmore. Estoy horrorizado. Vamos a tomar medidas legales contra él por incumplir su acuerdo de confidencialidad. ¿Estaría dispuesto a cooperar? Resulta que en el contrato de Thomas había una cláusula que le prohibía utilizar la información de clientes durante 2 años tras dejar la compañía. La multa por violación ascendía a 50.000 libras. Mientras tanto, las consecuencias personales seguían multiplicándose. El martes recibí una llamada de Richard, el padre de Amelia. Siempre había sido un hombre directo, sin rodeos. Oliver, ¿qué demonios está pasando? Amelia está en casa llorando, hablando de demandas y vidas arruinadas. Le expliqué todo, de principio a fin, la confesión en la cafetería, el romance con Thomas, el intento de chantaje, los correos, la carta de Daniel. Hubo una larga pausa al otro lado. Dios mío, me estás diciendo que te dejó por el organizador de la boda, y que él luego trató de chantajearte. En resumen, sí. Richard suspiró. Te pido disculpas en nombre de mi familia. La criamos mejor que esto. Yo no sabía qué contestar. No es tu culpa, Richard. Aún así, insistió. El dinero que dimos para la boda era para los dos. Quiero que lo tengas tú. Amelia no lo verá ni un céntimo. Considéralo una disculpa de nuestra parte. Intenté rechazarlo, pero no me dejó. Son 15.000 libras, Oliver. No discutas. Me encargaré de ella. El miércoles desperté con 52 mensajes de texto desde un número desconocido. Amelia había conseguido un móvil desechable. Me rogaba que la escuchara, por favor, hablemos. Thomas está hundido, podría perder su licencia, todo esto es culpa mía. Déjame verte. Si retiras los cargos, lo dejaré. Me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad. Ese último mensaje me reveló algo clave, estaba dispuesta a abandonar a Thomas solo para salvarse a sí misma. El jueves, a las 3 de la madrugada, volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez sola. La cámara mostraba una versión irreconocible de Amelia, el maquillaje corrido, el pelo enredado, la ropa descuidada. No había dormido. Golpeó suavemente. Oliver, solo 5 minutos. Por favor. Abrí el altavoz del timbre. Estás violando la orden de cese y desistimiento. Voy a llamar a la policía. Hazlo, no me importa. Pero necesito hablarte. Dudé. Al final, le di un límite, tienes hasta que lleguen los agentes. Thomas no es quien creía, dijo entre lágrimas. Ahora está siempre enfadado. Me culpa de todo. Dice que arruiné su vida al enamorarme de él. Guardé silencio. Sé que lo arruiné, Oliver. Lo sé. Pero, quiero volver a casa. Sentí un nudo en la garganta, pero respondí con firmeza, esta no es tu casa. Nunca lo fue. Tu nombre nunca estuvo en el contrato. Lo que tuvimos significó mucho, pero ya se acabó. Ella sollozó, ¿4 años no significan nada? Lo significaron todo. Pero ya no. Poco después llegó la patrulla. Amelia se fue sin resistirse. Yo rechacé presentar cargos, pero al día siguiente obtuve una orden de alejamiento oficial. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí de un tirón. Habían pasado ya 3 semanas desde aquella conversación en la cafetería que rompió todo en dos. Lo que vino después fue un torbellino de consecuencias que arrastró a todos los implicados. Thomas, el flamante organizador de bodas, había pasado de dirigir eventos de lujo en Londres a enfrentarse a demandas legales. La empresa de Harrington lo había llevado a los tribunales por incumplimiento de contrato y violación de confidencialidad. Su nombre quedó tachado en toda la red de proveedores del sector, estaba en listas negras, bloqueado de futuros empleos, y además perdió la certificación profesional. Lo último que supe es que volvió a vivir con sus padres en las afueras y que trabajaba como camarero en un restaurante. El hombre de traje a medida y sonrisa impecable ahora servía mesas, con una reputación hecha polvo. Amelia no salió mejor parada. Tras la ruptura, volvió a la casa de sus padres. Richard, fiel a lo que me había dicho, le cortó cualquier apoyo económico. Que madure y asuma las consecuencias, me confesó después. Amelia intentó mantenerse con trabajos menores en tiendas y con su presencia en redes sociales, pero aquello apenas alcanzaba para cubrir gastos. Incluso intentó montar una cuenta en Instagram bajo la narrativa de sobreviviente de un narcisista, pero la reacción fue tan dura y llena de críticas que cerró el perfil en apenas 2 días. Por mi parte, recibí un último cheque de Harrington. No fueron solo los 18.000 iniciales. Me enviaron un total de 22.000 libras, dejando claro que se trataba de un pago extra para asegurar mi silencio sobre la empresa y el escándalo de Thomas.
Yo no necesitaba arruinar la reputación de la compañía, lo único que quería era cerrar esa etapa y volver a caminar con cierta calma. Decidí hacer algo distinto. Con parte de ese dinero, me tomé un viaje en solitario a Las Vegas. Necesitaba desconectarme de todo lo que había pasado, romper con los espacios donde cada rincón me recordaba a Amelia. Perdí 500 libras en el blackjack, pero lo disfruté. Caminé por la ciudad sin un plan, sin que nadie esperara nada de mí, y por primera vez en meses respiré profundo. De regreso a Londres, el piso se sentía diferente. Estaba vacío, sí, pero también más ligero. Sin las tazas con restos de café olvidadas en la mesa, sin discusiones sobre flores o invitaciones, sin la tensión de sus mensajes nocturnos. Lo describí a mi hermano y él lo dijo mejor que yo, es como si hubieras fumigado la energía tóxica. Poco a poco fui cerrando capítulos prácticos, devolví el anillo de compromiso a la joyería y lo vendí por 8,000 libras. No recuperé todo, pero sí lo suficiente para sentir que no había sido en vano. Entre lo que obtuve del reembolso de la empresa, el dinero que me dio Richard y el anillo, terminé en una posición más sólida de lo que imaginaba. El tiempo me fue demostrando una verdad incómoda, a veces la mejor venganza no es tramar nada, sino dejar que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus actos. Amelia deseaba tanto a Thomas que quemó 4 años de relación conmigo. Ahora lo tenía, desempleado, frustrado, resentido. Thomas, por su parte, había querido un romance prohibido con una clienta, arriesgando todo por la emoción de lo clandestino. Ahora había perdido carrera, ingresos y prestigio. Ninguno de los dos necesitaba mi intervención para arruinarse. Lo hicieron solos. Un mes después, cuando pensaba que todo estaba cerrado, recibí una visita inesperada. Una mujer se presentó en mi puerta. «¿Oliver Bennett?», preguntó. Asentí, desconfiado. «Soy Victoria Ellis, la exnovia de Thomas». Me sorprendió. Me dijo que durante meses había sospechado de sus ausencias, de su secretismo con el móvil, de sus excusas vagas. Él la había convencido de que era controladora y paranoica. Pero cuando lo despidieron y la verdad salió a la luz, todo encajó. Me pidió sentarnos a tomar un café y comparamos notas. Descubrimos que las coartadas de Thomas eran idénticas, solo que dirigidas a cada uno de nosotros. A ella le decía que estaba trabajando con proveedores tarde por la noche. A mí, Amelia me decía que estaba con su hermana. La sincronización era perfecta, él iba y venía de un lado a otro, engañando a ambas. Victoria suspiró y me dijo, antes de marcharse, se merecen el uno al otro. Dos infieles que dejaron atrás buenas relaciones por una emoción vacía. Que vivan con ello. La escuché irse, con una mezcla extraña de alivio y tristeza. Tenía razón. Amelia y Thomas habían apostado todo por un espejismo, y ahora se quedaban solos, atrapados en la vida que eligieron. Yo, en cambio, aunque herido, seguía en pie. Con cicatrices, sí, pero con la certeza de que el universo me había librado de un futuro mucho peor. Mejor que todo se derrumbara antes de la boda, antes de las promesas y los votos. Mejor descubrir la verdad a tiempo. Los días siguientes a la visita de Victoria me dejaron pensando en algo que nunca había querido admitir. Todo lo ocurrido, por más doloroso que fuera, había sido también una suerte de liberación. Había noches en las que me sorprendía repasando una y otra vez cada detalle, buscando un punto en el que podría haber evitado la traición de Amelia. Pero siempre llegaba a la misma conclusión, no hubo señales que yo pudiera transformar en otra cosa. Confié, y ella eligió romper esa confianza. Lo más curioso fue darme cuenta de cómo reaccionaba la gente a mi alrededor. Algunos amigos me decían que había tenido suerte de descubrirlo antes de casarme, como si el dolor de perder 4 años de vida en común fuera más llevadero que el de un divorcio. Otros, más cercanos, se ofrecían a acompañarme a cualquier lugar para que no pasara las noches solo. Y Richard, el padre de Amelia, se convirtió en alguien inesperadamente constante. Me llamaba cada semana para tomar una pinta en un pub cercano. Nunca hablábamos mucho de Amelia, salvo una vez en que se sinceró, sabía que tenía una vena inmadura, pero nunca imaginé que llegara a esto. Me duele verte a ti en medio, porque siempre fuiste parte de nuestra familia. Yo le agradecía esas palabras, aunque al mismo tiempo me costaba reconciliar la imagen de familia con lo que Amelia había hecho. Supongo que el tiempo y la distancia terminan colocando todo en perspectiva. Mientras tanto, Amelia intentaba reconstruir algo en medio del caos. Había perdido no solo a Thomas, quien, según me contaban conocidos, estaba cada vez más amargado y difícil de tratar, sino también a sus amistades más cercanas. Muchas de ellas sabían lo que había pasado y se alejaron poco a poco. En algún momento intentó acercarse de nuevo a mí, escribiéndome desde diferentes números, mandando correos con disculpas, incluso dejándome cartas bajo la puerta.
Nunca respondí. No porque no me doliera, sino porque sabía que abrir la puerta a cualquier interacción solo prolongaría una herida que ya estaba cicatrizando. Lo más revelador fue uno de esos mensajes, donde me decía, Thomas me culpa de todo, dice que lo arruiné, que mi amor le costó la vida que tenía. Y yo no sé si me equivoqué. Extraño la seguridad que tenía contigo. Leí esas palabras y no sentí compasión, sino una certeza fría, no podía ser el refugio de alguien que me había dejado por otro hombre. No podía ser la red que amortiguara las consecuencias de decisiones que no tomé yo. A veces me preguntaba cómo sería su día a día. Imaginaba a Amelia levantándose en la casa de sus padres, trabajando turnos interminables en tiendas donde nadie sabía ni le importaba su historia, y a Thomas sirviendo mesas con una sonrisa que ya nadie le creía. Tal vez eso era lo más duro para ellos, descubrir que el mundo seguía girando aunque su drama personal los hubiera consumido. Yo, en cambio, comencé a recuperar espacios para mí. Retomé la costumbre de salir a correr por el parque al amanecer, de cocinar platos que había dejado de preparar porque a Amelia no le gustaban, de leer en el sofá sin que nadie me interrumpiera con notificaciones de proveedores de bodas. Descubrí que el silencio, ese mismo silencio que al principio me había parecido insoportable, se había vuelto mi aliado. En una de esas tardes tranquilas, sentado frente a la ventana con una copa de vino, pensé en lo irónico que era todo. Amelia y Thomas habían perseguido una pasión prohibida, convencidos de que estaban eligiendo la felicidad. Pero lo que encontraron fue un abismo. Y yo, que me había quedado con las ruinas, era el único que en realidad había ganado algo, libertad. No era una victoria ruidosa ni espectacular. Era más bien una venganza silenciosa, natural. Ellos se habían destruido solos, y yo solo había dado un paso atrás para no ser arrastrado. 6 semanas después de aquella tarde en la cafetería, cuando Amelia me confesó que estaba enamorada de Thomas, recibí una última visita inesperada. Tocaron a mi puerta con suavidad, y cuando abrí me encontré con una mujer que no reconocí de inmediato. Se presentó como Victoria Ellis, la exnovia de Thomas. ¿Eres Oliver Bennett, el exnovio de Amelia?, preguntó. Asentí, con cautela. Quiero darte las gracias, dijo. Me contó que durante meses había sospechado de las ausencias de Thomas, de lo reservado que era con su teléfono, de las excusas de que trabajaba hasta tarde. Él siempre la convencía de que era paranoica y controladora. Cuando salió a la luz el escándalo de su despido, todas las piezas encajaron, él la había estado engañando con Amelia, mientras ambos organizaban mi boda. Nos sentamos en una cafetería cercana y comparamos notas. La coincidencia era casi cómica de lo dolorosa que resultaba. Las noches en las que él le decía a Victoria que estaba con clientes, en realidad estaba con Amelia. Y cuando Amelia me decía que estaba con su hermana, estaba con él. Todo encajaba como un puzzle malicioso. Victoria suspiró y, antes de marcharse, me regaló la frase que se me quedó grabada: se merecen el uno al otro. Dos infieles que dejaron atrás buenas relaciones por una emoción pasajera. Que vivan con ello. Me quedé viéndola irse, con un nudo extraño en el pecho. Había algo de justicia poética en todo esto. Amelia y Thomas habían destruido vidas, habían perdido respeto, estabilidad, amistades, y todo por una ilusión. Y ahora, en lugar de celebrar un matrimonio, lo que tenían era un campo de ruinas. Yo, en cambio, aunque herido, salía airoso. No intacto, porque las cicatrices estaban ahí, pero sí con la certeza de que había tomado las decisiones correctas. Me quedé con el anillo y lo vendí por 8.000 libras. No recuperé cada libra invertida en la boda, pero sí lo suficiente para cerrar el capítulo con dignidad. Sumando lo que me reembolsó la empresa, lo que me entregó Richard y lo que obtuve de la venta, terminé incluso mejor económicamente de lo que había empezado. Aprendí algo importante en todo este proceso: a veces la venganza no requiere de planes elaborados ni de gestos ruidosos. A veces basta con negarse a ser la red de seguridad de quienes eligen traicionarte. Basta con dar un paso atrás y dejar que la vida ponga a cada uno en su sitio. Amelia, que deseaba tanto a Thomas, acabó atrapada en una vida de la que quería escapar. Thomas, que arriesgó su carrera y su reputación por la emoción de un romance prohibido, lo perdió todo. Ambos se quedaron con lo que merecían, el uno al otro, y nada más. Yo, por mi parte, sigo aquí. Tomé terapia durante unas semanas, viajé, recuperé rutinas que había abandonado, aprendí a estar solo sin sentirme vacío. El apartamento ya no huele a recuerdos, sino a comienzos. Mi hermano lo resumió mejor que nadie: ella te dejó por la ayuda, pensando que lo aceptaría sin más. Al final, los dos recibieron lo que se merecían. Puede que en su momento me doliera como nunca antes, pero ahora sé que el universo me hizo un favor. Mejor descubrir la verdad antes de los votos, antes de los anillos, antes de las promesas. Ese capítulo terminó.
Y aunque todavía no sé qué traerá el siguiente, estoy listo para escribirlo en mis propios términos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.